es la ofrenda de propiciación. O sea que nosotros necesitábamos propiciación. O sea que había un problema entre Dios y nosotros. La caída de Adán trajo un problema entre Dios y nosotros. O sea que todos los hombres deben de saber que la caída de Adán los dejó en problemados con Dios, porque Adán desobedeció. Entonces Dios a todos los hombres los condenó en Adán, pero el Señor lo hizo de esa manera para salvar a los hombres. O sea que no hay manera que Dios pueda expresar su amor para la humanidad si Él no tuviese que levantar al hombre de su caída. O sea que Él es un Dios misericordioso y no nos debe de asustar la caída del hombre, porque la caída del hombre fue planificada por Dios para mostrarle su amor. O sea que no te debes asustar de que eres un ser caído y un ser problemático. Eso no es lo que le tiene preocupado a Dios, ¿verdad? Porque algunos están preocupados porque son problemáticos y gente caída. El Señor te levanta con solo creer. Si tú tienes fe en el Señor, Dios te levanta y luego Él trabaja en ti. Amén. Entonces hay un trabajo que Dios quiere hacer en ti, pero para eso es que te pone todas estas figuras y te pone todo esto. Recordemos pues las ofrendas. Vamos a Levítico 1:3, porque queremos ver qué es lo que resalta, qué es lo principal en cada una de las ofrendas, porque hay algo que es principal en cada una de las ofrendas. Y vamos a ver en el 1:3 y en el 1:11. 1:3, 1:11. 1:3, 1:11. Por ahí les están poniendo algún anuncio, si alguien lo puede leer. Dice que la ofrenda quemada tiene que ser de ganado vacuno, macho sin defecto. Lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y veamos el versículo 11. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Entonces yo quiero que ustedes noten que hay algo que sobresale en la ofrenda quemada, y es la sangre. O sea que es un elemento que sobresale en esa ofrenda, y que es la sangre. Pero en la ofrenda de comida no hay sangre. O sea, noten pues, porque estamos aprendiendo por qué una ofrenda tiene que llevar sangre, y por qué la ofrenda en el capítulo 2 y verso 1, veamos qué lleva. Porque como las ofrendas son Cristo, todas las ofrendas son Cristo, cuando alguna persona ofreciere oblación, que es ofrenda a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces noten por favor que en la ofrenda quemada hay sangre, pero en la ofrenda de comida no hay sangre, sino que hay aceite y frankincenso. Así se llama la palabra en hebreo, frankincenso. A nosotros nos traducen incienso, pero debemos entender entonces que aquí hay dos elementos, o tres: un elemento que es sangre, y dos elementos que son aceite y frankincenso. Si nosotros ponemos atención al estudio de la palabra, entonces nosotros vamos a notar que esos son elementos que le corresponden a Cristo. O sea que Cristo, como ofrenda por el pecado, como propiciación, necesitaba derramar sangre. O sea que en el Antiguo Testamento dice que no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. O sea que para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados se necesita sangre. Y en el Antiguo Testamento la sangre que se usó fue de animalitos. O sea que los animalitos estaban calificados para que nosotros, si hubiésemos existido en el Antiguo Testamento, la sangre de esos animalitos que eran inocentes, porque a ellos los mataban para cubrir los pecados del pueblo.
Entonces noten pues cómo es que Dios arregló el plan. En el Antiguo Testamento, si alguien quería que sus pecados le fueran cubiertos, iba al redil, agarraba un torito, no le preguntaba si quería ir, porque si le hubiera preguntado al torito, ¿quieres morirte para cubrir mis pecados?, le hubiera dicho, Nel, yo no quiero morir por ti. Pero Dios nos usa como figuras para que nosotros entendamos que solo algo inocente nos puede rescatar. Amén. Entonces Dios mataba a esos animalitos, los demandaba, los pedía, pero era porque tenía en mente algo para el Nuevo Testamento. O sea que esos animalitos representaban a Cristo, que es inocente. Amén. Ahora, Cristo siendo inocente, Él presentó su cuerpo en un sacrificio racional. O sea que Él sí, con entendimiento, dijo, yo quiero morir por los pecadores. No como los animalitos, que a ellos los agarraba alguien, los degollaba y quisiera o no quisiera. Yo creo que por eso el Señor hizo a los animalitos de esa manera, porque dice que Cristo fue obediente y fue llevado al matadero como cordero. Amén. Ahora, noten ustedes que aquí tenemos entonces la sangre. La sangre es para que nosotros como pecadores seamos perdonados. Pero notemos que el aceite, sin embargo, es para mezclar, es para ungir. La sangre se presentaba para que hubiera propiciación, pero el aceite es para mezclar y ungir. Y es más, había que agregarle incienso a esa harina con aceite. Imagínense ustedes cómo es ese compuesto: mezclar harina, echarle aceite y luego echarle incienso. Y si lo huele como a un pan con incienso. Bueno, la realidad es que eso era Cristo, un pan con incienso. Ahora, entendamos qué significa un pan con incienso. Por eso les dije que nos íbamos a ir profundizando, porque la harina en la Biblia sirve para hablar de Cristo como humano, y el aceite en la Biblia sirve para hablar de Cristo como divino. O sea que al mezclar aceite con harina, Dios nos está revelando cómo estaba Cristo compuesto. Él estaba compuesto por humanidad con divinidad. Entonces Él no era igual que nosotros. Él era alguien muy, muy especial. Me gusta ese canto que canta, no sé si lo canta Adrián Romero, dice, no es como yo, ¿verdad? El Señor es diferente, porque el Señor es se puede decir con toda autoridad y con toda, como les dijera, no solo con autoridad, sino con una declaración genuina de que Jesucristo es Dios hombre. Él es Dios hecho hombre. Y desde que se inició la iglesia había problema para entender quién era Cristo. Prueba de ello fue que los escritores y los comentaristas y los evangelistas de allá por los años 150 después de Cristo no se atrevían a expresar con claridad quién era Cristo, y por eso se formaron enseñanzas heréticas, y grupos enseñaron que Jesucristo no era Dios, y otros grupos enseñaron que Jesucristo era Dios. Entonces algunos presentaban a un Cristo como un hombre igual que nosotros, y otros presentaban la realidad, que es Dios hecho hombre. Y gracias a Dios, porque nosotros entendemos que Jesucristo es Dios hecho hombre, y que no andamos en grupos que están chanfleados, porque hay grupos que enseñan la palabra de Dios en una forma chanfleada, torcida. Gracias a Dios que usted pertenece a un grupo que enseña la palabra de Dios en su pureza. ¿No le da un aplauso al Señor por eso? Yo sí se lo doy. Ahora, recuerden siempre que la ofrenda quemada es para propiciación, porque nosotros somos pecadores. Por eso necesitamos la ofrenda quemada. Y yo creo que aún
aun si nosotros fuésemos perfectos y no cometiéramos pecado, nosotros no somos absolutos para Dios. Nosotros tenemos problemas. Mire lo que dice Romanos 3:23, que ya casi todos a veces lo sabemos hasta de memoria. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que estamos cortos, pues. Nosotros estamos cortos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. O sea que no pecamos a la manera de Adán, pero a veces hasta pecamos peor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos, estamos acabados. O sea que nosotros nos falta la gloria de Dios. A nosotros nos falta la gloria de Dios. El asunto es de que nos falta la gloria de Dios debido a que nuestra fuente es Él. Si Dios no fuese nuestra fuente, a nosotros no nos faltara nada con haber pecado. Pero como Dios es nuestra fuente, y Él nos creó y nos hizo para que nosotros lo expresáramos a Él, porque esa es la gloria. Gloria es expresión. Dios quería que nosotros fuéramos absolutamente para Él. Quizás somos absolutos para Él en algún grado, tal vez algunas áreas de nuestra vida sí somos absolutos para Dios. Pero nosotros tenemos que notar algo, y es que en los 4 evangelios se nos presenta a la persona del Señor Jesucristo viviendo en una manera intachable, viviendo una vida que no solamente complacía a Dios, sino que cualquier persona que era cuerda sabía que el Señor Jesucristo era incomparable. Dicen amén los santos. Ninguno de nosotros puede ser comparado con Jesús. Nosotros estamos sin la gloria de Dios y nosotros necesitamos propiciación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la propiciación no es solamente para que Dios nos redima, sino que es, acuérdense siempre, propiciación, es participar para arreglar una situación. O sea que el Señor Jesucristo tuvo que aparecer entre Dios y nosotros para arreglar la situación penosa en la que nosotros nos encontrábamos. Dicho en otras palabras, la propiciación es poner paz entre Dios y el hombre. O sea que para eso vino Cristo, para poner paz entre Dios y nosotros. Él es nuestra paz. Él viene y Él arregla nuestros problemas con Dios. O sea que esa es la gran bendición que nosotros tenemos en la persona de Cristo. Ahora, para propiciación, nosotros necesitamos holocausto. Para que se arregle el problema que hay entre Dios y nosotros, se hace necesario derramamiento de sangre. Amén. Y yo le doy gracias a Dios porque nunca me había puesto a pensar en que solo los animales califican para que haya propiciación. Y cuando nosotros miramos la ofrenda de comida, ahí no se ve nada de animal, sino que se ve todo vegetal. Ahora, la vida vegetal, ¿para qué la usa la Biblia? ¿Cuál es el propósito de Dios de usar la vida vegetal como tipo de Cristo? Porque eso es importante para nosotros. Amén. Ahora, fíjense que la vida vegetal en la Biblia sirve para enseñar la propagación, la multiplicación. Si ustedes le ponen atención a los vegetales, todos se reproducen. Todo el vegetal se reproduce, las verduras se reproducen, los granos de trigo se reproducen. O sea que Dios en su mente quiere inyectarnos una sabiduría que no es terrenal. A pesar que usa cosas terrenales para tratar de ayudarnos a entender, Él usa estas figuritas para que nosotros entendamos que Cristo como vegetal, es para multiplicarse. En la ofrenda quemada no es para multiplicarse. En la ofrenda quemada es para alcanzar a los pobres pecadores y perdonarlos. Pero en la ofrenda de comida, Cristo como la ofrenda de comida,
es para no quedarse solo. Por eso dice, si el grano de trigo no muere, se queda solo. Entonces, qué maravilloso es poder ver a Cristo como el grano para multiplicarse. Pero leímos ahí, hermano, de las ofrendas de comida. Fíjese que usted puede notar que esa ofrenda de comida es para que se la coma Dios y para que nos la comamos nosotros. Ahora, no se extrañe usted que en la Biblia se hable de esa manera, porque por ejemplo el Señor Jesucristo, cuando estaba frente a la gente, le dice: si ustedes no me comen, ustedes no tienen parte conmigo, no tienen vida. Entonces noten ustedes que Dios usa términos que para nuestro hombre natural es difícil de digerirlo. Lo podemos ingerir, pero nos es un poco difícil digerir los términos, porque resulta que Cristo es comida para Dios Padre y comida para nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender qué significa en la Biblia de que Cristo es comida para el Padre Celestial y que Cristo es comida para nosotros. Y luego tenemos que saber cómo es que se lo come papá, Dios, y cómo nos lo comemos nosotros. Wow, eso es maravilloso, porque la ofrenda, que es Cristo, tiene que ser quemada. Entonces el Señor Jesucristo se lo come Dios con fuego. La boca de Dios es fuego. Por eso la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Pero noten ustedes que cuando Dios consume una ofrenda con fuego, eso es positivo, porque Dios, para poder aprovechar la ofrenda de harina, la quiere cocida, la quiere quemada, y tiene que ser pasada por el fuego. Entonces, ¿cuál es la idea de Dios? Porque aquí es para conocer a Dios. Nuestras reuniones son para que cada día conozcamos más a Dios. Entonces conózcalo pues, cómo come. Él come como que fuera fuego. O sea que la boca de Dios es un lengüetazo de fuego para recoger esa ofrenda. Aleluya. Oh, yo estoy maravillado. Yo no sé si usted lo está. La boca de Dios es fuego consumidor. O sea, dice ahí que consumía día y noche. Día y noche, hermano, estaba encendido el fuego del altar, y día y noche estaba quemándose allí la ofrenda. Quiere decir que Dios está 24/7. Dios nos quiere mostrar que Él está siempre ahí. Repitamos el concepto, Levítico 1, 7 y 8, para que usted se recuerde que lo único que tenían que hacer los sacerdotes, veamos 1, 7 y 8, Levítico 1, 7 y 8 para recordar. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Mire, y el 8, luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. ¿Qué idea tiene usted al leer eso, hermano? Es que mire, a mí me trabaja tanto la mente, porque yo me pongo a pensar, digo, Señor, entonces tú no te comes a Cristo así por así. Si los sacerdotes tenían que hasta ordenar los pedazos como iban, significa que la vida de Cristo, que le agrada a Dios, es una vida ordenada. O sea que Él no se... Fíjese, ¿por qué no dice que ponga primero los intestinos y después la cabeza? Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Entonces, cada día nuestra reunión se vuelve más delicada. Cada día los detalles de Dios, o lo detallista que es Él, se pone más serio con nosotros. Porque imagínese usted que el Señor dice: no, si tú ni siquiera sabes cómo es que yo me como a mi hijo. Yo me como a mi hijo primero la cabeza y después la grosura, sus intestinos. O sea que Dios le agrada las partes internas de Cristo.
Porque todo eso significa partes internas de Cristo, lo que es Cristo internamente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, noten ustedes que nosotros no podemos comer nada de la ofrenda quemada. Sin embargo, cuando nos habla Dios de la ofrenda de comida, dice que primero que agarre un puño el sacerdote y que le eche incienso y que lo queme, porque el primero que se come a Cristo es Dios. Ese es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. O sea que el Padre Celestial, el que primero lo agrada a Él, es Jesucristo. Por eso, cuando hablamos del holocausto, yo tuve mucho cuidado de decirles a ustedes que noten que nosotros no podemos ser o no podemos comer ofrenda no podemos comer el holocausto, porque esa experiencia de morir por los pecadores le pertenece exclusivamente a Cristo. Ninguno de nosotros puede morir por los pecadores. El viernes le dije yo que yo no puedo hacer nada por usted, y qué triste sería que me echaran a mí los pecados de ustedes y con los míos no aguanto. Y los hice reír a muchos el viernes, pero hoy no los voy a hacer reír. Bueno, a lo mejor. Aunque nosotros no comemos nada de la ofrenda quemada, sin embargo sí comemos parte de la ofrenda de comida. Porque cuando una persona ofrecía la ofrenda de comida, ahí dice que podía comer. Amén. Entonces, hablando en plata pura, Cristo como ofrenda de comida, una parte es para Dios y otra parte es para nosotros. Hablando de Cristo como la ofrenda quemada, todo es para Dios, absoluto para Dios. Pero en la ofrenda de comida dice el Señor, ¿saben qué? Ustedes pueden comer de Cristo. Así que aquí nos muestra que si los sacerdotes, después de que Dios saboreaba la comida, la otra parte era para ellos, si los sacerdotes servían a Dios, ese servicio era santo y su comida también era santa. Y si nosotros servimos a Dios como sacerdotes, nosotros necesitamos comida sacerdotal. ¿Y cuál es la comida sacerdotal para nosotros? Jesucristo. Si comes Cristo, estás participando con lo que Dios te ha mandado a participar. Ahora, esta comida, ¿a cuántos creen que esa comida cae bien? ¿Ustedes creen que cae bien comer a Cristo? Si la comida física nos fortalece, imagínense ustedes cuánto nos puede fortalecer la comida espiritual. Ya saben que ya pensé en los virotes, ya pensé en los frijoles, ya pensé en la carne asada. Me encanta la carne asada con frijoles de loya. Tengo hambre. No, y a la hermana Meli le atinó, ya dijo, tiene hambre. Y la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mire, el asunto es de que si mi mente física piensa en los alimentos físicos, mi mente espiritual debe pensar en los alimentos espirituales. Porque resulta que la ofrenda de comida es un asunto de Cristo como la satisfacción de Dios y la satisfacción de su pueblo. Entonces Cristo satisface a Dios y satisface al pueblo, ¿verdad? Ustedes se recuerdan a Abraham, se recuerdan que Abraham comió con Dios, ¿sí? Ahora, ¿por qué comió Abraham con Dios? Él comió con Dios porque era su amigo. ¿Con quién come uno? ¿Sí? Y hay hermanos que no son muy invitadores, pero aquí hay hermanos que siempre tienen gente en su casa disfrutando lo que ellos cocinan. Algunos de ustedes yo los disfruto tanto. De verdad, siempre me están invitando.
Por eso después no me echen la culpa a mí. Dice, el pastor está gordito. Pero yo estoy gordito porque ustedes me alimentan. El hermano Montalvo es muy especial, porque el hermano Montalvo siempre me ha llevado a mí a comer a su casa y él me cocina. No a mí, sino me cocina para mí. O sea que hay hermanos que de verdad son especiales. O sea que uno, cuando alguien lo invita a comer, uno se siente amigo. Sentarse a la mesa con alguien a comer, hermano, eso es amistad. Algunos se ponen serios cuando yo les digo esto porque no invitan. Pero sonríen, pues los que invitan sonríen. Cristo es comida para el gozo del Padre primero y luego para gozo de nosotros también. Pero llama la atención que a esa comida había que echarle incienso. ¿Por qué se le pone a Dios que hay que echar incienso, hermano? ¿Por qué Cristo, como ofrenda de harina que satisface a Dios y satisface a uno, lleva incienso? Yo no sé si usted se comería un pan con incienso, hermano. ¿No ve que los panes de la proposición que iban en el tabernáculo llevaban perfume? ¿Quién se comería un pan con perfume? ¿Verdad que es un poco... Ahora, espiritualmente, dice Gilmar, sí. Porque resulta que así como el incienso representa la oración, también representa una vida de fragancia, una vida en resurrección. O sea que Cristo todo el tiempo vivía en resurrección, porque Él siempre estaba fragante, olor fragante. Cristo era olor fragante, donde quiera que el Señor estaba, la gente podía sentir el olor fragante. Claro que el olor fragante se le hace molesto a los que son carnales, pero el olor fragante a los que son espirituales los hechiza. Amén. Cuando uno usa loción y se acerca a una persona, la persona siente la loción, ¿verdad? Y hay olores que son pero sabrosísimos. Y las lociones, por eso no todas le quedan a la persona. Tiene que encontrar la persona cuál es la loción que va con su transpirar y la forma que es su cuerpo, pues. Por eso no a todos les huele igual un perfume. Usted se echa perfume. No se ría. Pero Cristo tenía olor fragante. O sea, ¿qué significa eso? Que donde Cristo estaba, Él era excelente, Él era perfecto, Él estaba lleno del Espíritu de Dios, estaba saturado de resurrección. Igual que nosotros. Amén. Sí, porque somos uno con Él. ¿Sí? Entonces, hablando en serio, la vida que Cristo vivió aquí en la tierra era una vida divina, humana. Divina, humana. Amén. Pero ahora seamos impresionados, pues, regresemos al 2:2. Regresemos al 2:2 de Levítico. Fíjense, ¿quién se puede imaginar que está hablando de cosas preciosas de Cristo? Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Seamos impresionados con la palabra de Dios, hermano, porque una ofrenda puede satisfacer, pero que se vuelva memorial, hermano, eso es maravilloso. A usted le puede gustar algo, pero hacerlo memorial. ¿Sabe qué es hacerlo memorial, verdad? Es que hay que estar haciendo memoria. Como por ejemplo, usted cumple años cada año, bueno, hay algunos cada 6 meses.
porque son tan fiesteros que siempre quieren estar cumpliendo años, ¿verdad? Pero el cumpleaños verdaderamente, no, y aquí hay hermanos que todo el mes celebran su cumpleaños. Yo los conozco y ¿qué pasó? Mi cumpleaños. Y pasan unos 3, 4 días. ¿Y qué pasó? El cumpleaños de la hermana. Pero si fue la semana. No, es que es otra vez. Y ahora me la hizo mis hijos. Y ahora me lo hizo mi esposo. Y ahora me la hizo mi tía. Y ahora se le mete a la directiva de la iglesia que también yo tengo que celebrar. Total de que todo el mes. Pero eso se llama memorial. Eso es hacer memoria. Cuando nosotros tomamos la cena, nosotros celebramos en memoria de Cristo. En memoria, estamos recordando. Cuando uno celebra su cumpleaños, está recordando su fecha de nacimiento. Y como desde chiquito lo acostumbran a uno, que es su primer año, la primer velita. Después, pasados los años, dice, ya no caben en el pastel las velitas. O sea que el frankincienso, porque esa es la palabra hebrea, ese incienso con parte de harina y aceite era quemado como un memorial de satisfacción. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta lo que representa para Dios la muerte de Cristo y su resurrección. O sea que esto es preciosísimo. Por eso es que no pasa de moda. El Padre Celestial no le celebra el nacimiento a Cristo. El Padre Celestial le celebra más su muerte y su resurrección. Porque la Santa Cena es en memoria de Él. O sea que Dios recuerda siempre la muerte de Cristo y siempre recuerda la resurrección, porque no hay resurrección sin muerte y no hay muerte sin resurrección. Amén. Entonces, gracias a Dios que estamos entendiendo. Y esa harina con ese aceite era quemada como memoria para satisfacción. O sea, entonces recuérdense siempre que un memorial es más grande que una satisfacción. Porque una satisfacción se la puede tener uno una vez, pero memoria de eso, eso es tremendo. ¿Aló? Amén, hermana Aurita. Mi hija está seria ahí. ¿Qué le hiciste, Iván? Ya me las vas a pagar. Ahora, fíjense que nosotros debemos pensar lo que Dios está transmitiendo, y lo insisto porque me lo transmite a mí a la mente. El Señor siempre me está transmitiendo su sabiduría, su sabiduría, su sabiduría, porque fíjese que la fragancia trae descanso, trae paz, trae gozo, trae encanto. O sea que los ricos elementos que tiene esa ofrenda de comida son la humanidad de Cristo, su divinidad, su excelencia, su perfección, lleno del Espíritu Santo, saturado de resurrección. ¿Cómo no va a sentir Dios el olor? Y fíjese que Dios dice: mi Hijo emana una fragancia que yo hago memoria todos los días. Por eso pueden pasar 1000, 2000, 3000 años, hermano, y el Señor Padre sigue disfrutando a su Hijo. Y pueden pasar 1000, 2000, 3 años, y así como el Padre disfruta a Cristo, la humanidad lo sigue disfrutando. Cristo no pasa de moda, Cristo no se envejece, Cristo, hermano, no se mancha. El mundo pasará, el mismo de ayer. En México le dicen a uno: no manches. Cristo no mancha. Pero lo tremendo es que: y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño
lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato. Y el 3, ¿qué dice? Y lo que resta, wow, y lo que resta de la ofrenda es para nosotros. O sea que esa ofrenda es incalculable. Dice Dios, yo me la disfruto pero toda, y todavía hay para ustedes. ¿Por qué no le dice al que está a su lado, yo disfruto a Cristo? Dígale, dígale, yo disfruto a Cristo. ¿Con qué razón, hermano? ¿Con qué razón? Si hay una parte que sobra para que tú la disfrutes, ahora vas a entender Juan 6. Vamos a Juan 6 y leamos 51 en adelante. Juan 6, 51 en adelante, leámoslo. Ahora vas a entender, después que te explican bien el Antiguo Testamento, puedes entender el Nuevo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan. Ahora usted va a entender lo que está diciendo Cristo. Hey, mira, todo eso que habla el Antiguo Testamento de la ofrenda que te la puedes comer, soy yo. Yo soy esa harina mezcladita con aceite cocida, se llama pan. No, seguro que te gusta el PRI. No, el pan. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Mire qué sencillo es el mensaje del Evangelio. Dice que si nosotros comemos de ese pan, viviremos para siempre. ¿Usted aquí viene a comer para vivir? Qué bueno que usted esté entendiendo. Qué bueno que estamos entendiendo que cada vez que estamos reunidos es para comer. ¿Para qué? Para vivir eternamente. Ninguno de nosotros, hermano, se quedará sin esa bendición. Por eso yo siempre le digo, coma. No venga a la reunión y solo mire el alimento servido y no se lo come. A veces le dan toronja. Pero tiene que pasar. Otras veces le van a dar pancakes y va a estar tan bueno que hasta con banano, como los hace mi esposa. Hace unos pancakes con banano, pero sabrosísimos. Pero hay veces que te toca un tuté de jengibre. Glorioso Cristo. Capítulo 2, versos del 4 al 9. Estamos repasando. Leamos también el versículo ahí mismo de Juan, el 52. Entonces los judíos contendían entre sí, porque esto que está hablando el hermano Carrillo no lo puede entender cualquiera. Imagínese usted que alguien que acaba de entrar ahorita va a decir, ¿de qué está hablando este pelón? ¿Sí? ¿De qué está hablando? Entonces los judíos contendrían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Porque es que nos está hablando de que no lo comamos. Pero entonces renuncia a tu mente natural. Esa es la mente natural. La mente natural te dice, no te lo comas. No te lo comas. Pero la mente espiritual te dice, eat it. Versículo 63. ¿Por qué? Mire lo que dice él. El espíritu es el que da vida. Mire cómo hablaba Jesús, hermano. Si usted no pone atención, usted no capta. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Él les dijo, ustedes tienen que comerse mi carne,
porque mi carne para nada les aprovecha. O sea, si me quedo vivo, no les sirvo a ustedes para nada. Mátenme, porque yo soy espíritu y yo lo que quiero es darles vida a ustedes. Mátenme para que tengan vida. Por eso fue que les dijo, o le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque el hombre mató a Cristo disvariando en su locura. Lo mató, pero era porque Dios así quería. Por eso tuvo que volverlos locos y tuvo que volverlos desquiciados para que lo mataran. Imagínese usted cómo es ese plan, hermano. Ese plan le hace a la gente que le dé vuelta la cabeza. Y le da vuelta los 180 grados. O 360, dijo aquel, como 720, dijo. Sí, porque era tanta la locura que daba hasta 2 vueltas la cabeza, ¿no? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, the words that I speak, las palabras que yo os he hablado, esas son espíritu y son vida. Eso es lo que yo quiero decirles cuando les digo que coman pan. Les estoy diciendo que las palabras que yo hablo entran, son espíritu, entran en ustedes y producen en ustedes vida. Palmas fuertes. Ahora sí, volvamos a Levítico 2 del 4 al 9. Ahí me van avisando. ¿Cuánto me falta, mijo? 10. Yo siempre pregunto cuando faltan exactamente 10 o aquel siempre me da 10. Gracias, Odair. Gloria a Dios. Qué lindo es Cristo. ¿Verdad que Cristo es lindo? Cuando ofreciereis ofrenda cocida, porque usted tiene que entender entonces que Cristo no solo es para comérselo, sino que es para ofrecerlo. O sea que Dios quiere que usted ofrezca a Cristo. Si yo quiero bendecir a Jorge, de mí tiene que salir Cristo. Y eso es ofrecer Cristo a Dios, porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y si no amas al que ves, ¿cómo puedes amar al que no ves? Por eso Él quiere que primero yo esté a cuentas con Jorge y después dice, ven y estemos a cuenta. Pero casi todo lo hacemos al revés. Oh Señor, tú sabes cuánto te amo, pero odio al hermano Carrillo. Pero tú sabes cuánto te amo yo, Señor, pero él me cae mal, me cae gordo. ¿Tú crees que te puedes vacilar a Dios? A mí sí, porque a mí me pueden decir, oh pastor, si usted supiera how much I love you. Si usted supiera, pastor, I love you. Si usted supiera, pastor. Y yo pues me la creo. Pero hay uno en el cielo y en tu corazón que sabe que estás mintiendo. ¿Amén? ¿Sí? Cuando yo conocí a la hermana Ilma, no, la hermana Ilma muy sincera me decía, usted me cae mal a mí. Así me decía, usted me cae mal a mí. Cuando yo conocí al papá de Daniel, si me está oyendo, lo amo de verdad. Pero decía, pastor, desde que usted viene aquí a dar estudios de la Biblia, ya uno ni siquiera tranquilo se puede tomar su cervecita.
Así me dijo una vez. Desde que usted viene aquí a esta casa ya ni siquiera tranquilo puede uno tomarse la cerveza. Tiene que estar oyendo todo lo que usted dice. Gracias a Dios que ahora ando en un retiro de varones. Imagínense lo que hace Dios. Bendito Jesús. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Fíjese que esas tortas, ¿saben que torta quiere decir pastel? No vayan a creer, o sea que nosotros le decimos pastel a lo que en español pues dicen los españoles que no es español, que es castellano. Lo que algunos latinos le llaman torta, los puertorriqueños le llaman torta, y es pastel. Está bien dicho, y para nosotros creemos que no está bien dicho, pero cuando alguien habla de torta como la Biblia, ahí es un pastel, hacer pastel. Tortas de harina sin levadura mezcladas con aceite, o sea que esa mezcla de aceite y harina es para que nosotros entendamos la humanidad de Cristo ungida con el Espíritu Santo. Amén. Ese mezclar significa que la naturaleza humana de Cristo está mezclada con la naturaleza divina de Dios. Por eso les dije al principio que ese canto no es como yo. Me gusta mucho porque el hermano hace la diferencia de que él es un hombre divino. Y ese hombre divino, pasado por muerte y resurrección, que es el Espíritu Santo, entra en nosotros. Entonces nosotros, cuando hablamos de que nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros, nosotros tenemos a un ser humano divino. Humano porque nos entiende en todo, tentado en todo, o sea que Dios le descargó a él el pecado de toda la humanidad para que uno sea entendido, porque cualquier pecado de la humanidad lo entiende él y lo perdona. Amén. Ahora, para terminar, porque ya van 8 minutos, terminemos con el Salmo 92:10. Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Quieres tener fuerzas como el búfalo? Deja que el Espíritu Santo. Seré ungido con aceite fresco. O sea que humano, ungido con aceite, búfalo seguro. Humano, ungido con aceite, búfalo seguro. ¿Quieres tener fuerza, hermano? ¿Quieres tener fuerzas? Si tú quieres tener fuerzas, solo deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. Y entonces tú mismo te vas a asustar. Búfalo y búfala. Te vas a asustar porque Dios da poder. Dios te da fuerza. Yo soy un hombre que no solo me dejo llevar por el positivismo, porque hay muchos que solo el positivismo les gusta. Oh, les encanta el positivismo. Les encanta que diga, no te preocupes que el Señor dice que tu mañana está seguro. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Oh, les encanta. Pero lleva la cruz. Señor, llévala tú. Te echan por ahí unas de arena, una de cal y una de arena, y ya te desinflas y ya te quieres dar hasta por vencido. Eso no. Cuando la iglesia cristiana empezó, tenía un problema bien serio. Ellos no podían entender que Cristo estaba mezclado con la divinidad. Y por eso los teólogos del primer siglo no se atrevieron muchos a decir que Jesús es Dios. Y por eso
el agujero de la red se hizo grandísimo. ¿Sabe cuál es el agujero más grande de la red? Negar que Jesús es Dios. Millones de gente niegan que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesús es Dios. Ahí con ellos está grande el agujero de la red. Y lo más tremendo, que está tan grande que ya no se puede remendar. Porque cuando una red tiene hoyitos pequeños se puede remendar. Pero imagínese usted la red de los testigos de Jehová. Si tiene, como dijo aquel, un hoyón. Eso fue lo que pasó. Muchos hoy en día, gracias a Dios, que tienen la pureza de la palabra. Y yo le doy gracias a Dios que todos los tipos de la Biblia del Antiguo Testamento respaldan la pureza de la palabra de que Jesús es Dios. Cualquier grupo que nos quiera enseñar que Jesús no es Dios, el agujero de su red está muy, pero muy grande. Ahora lo tremendo es esto, que la harina se mezcla con el aceite, o sea que Dios se mezcla con la humanidad, y la razón por la cual Dios quiere que entendamos que Cristo es ofrenda de harina es para que entendamos que nosotros somos la multiplicación, porque cuando el grano de trigo se murió no se quedó solo, se volvió muchos granos, y ahora nosotros estamos mezclados con Cristo. Ahora noten ustedes, porque eso trae para mucha gente algo que no lo pueden digerir, pues que no lo pueden entender. Mucha gente dice, pero ¿cómo es esto? Pero la Biblia lo explica. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba siguiendo ¿a quién? A los cristianos. Y cuando él andaba queriendo matar a los cristianos, una gran luz lo enfocó, lo alucinó, lo enfocó, y la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a los hermanos, pero la Biblia nos declara que los hermanos son Cristo. ¿Por qué? Él andaba siguiendo a la harina mezclada con aceite. Y como la harina mezclada con aceite es la multiplicación de los cristianos, es Cristo multiplicado, Cristo crecido. Al seguirnos a nosotros, están siguiendo a Cristo. Y ahí resalta una pregunta: ¿cómo nosotros estamos viviendo la vida de otro? Porque nosotros estamos viviendo la vida de otro. ¿Cómo puede ser uno esa persona sin ser esa persona? Wow. ¿Cómo puede uno? Porque uno se hace uno con Cristo. Amén. Padre, gracias en esta preciosa tarde, porque a través de las figuras del Antiguo Testamento tú nos has hablado en esta mañana de la realidad de tu Hijo amado. Cristo, esa mezcla divina, Cristo, ese humano divino, Cristo, ese hombre Dios, el cual ahora está dentro de nosotros y somos su multiplicación. Ahora podemos ser la harina que sobra, que también te complace. Gracias, porque en las ofrendas está explicado cómo funciona Cristo y su multiplicación, cómo funciona Cristo y nosotros. Gracias, porque Cristo es para tu satisfacción y Cristo es para nuestra satisfacción, y se cierra el círculo. Cristo y nosotros te satisfacemos a ti. Por eso es que en la ofrenda quemada dice Pablo que nosotros podemos ser la justicia de Dios en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque la ofrenda de comida hace énfasis en el justo, en una vida justa, y la ofrenda de quemada hace énfasis en una vida absoluta para Dios.
Gracias, Señor, porque tú tienes las dos características. No solamente eres nuestra propiciación, sino que también eres nuestro alimento, el que nos nutre, el que nos suministra. Salimos de esta reunión llenos, bendecidos y constituidos. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice: oh, aleluya, hermano. Allá atrás está mi hermana Mimi, recordándole a las damas que paguen su cuota. Amén. Y los jóvenes